Esta historia que contaré es totalmente real. Pasó en un pueblo del estado de Nayarit. Todo comenzó un 31 de octubre, si más no recuerdo fue en el año 2006. Éramos 3 amigos, Eduardo, Manuel y yo Andrés. Ese día 31 de octubre, día de brujas, mis amigos y yo decidimos hacer algo más que ir al cementerio. Decidimos desde muy temprano reunirnos en una casa que mi padre tenía a las orillas del pueblo. Dicha casa la usábamos para cuando llegara visita. Bueno, total que ese día le expliqué a mi papá que mis amigos y yo dormiríamos en la casa, que queríamos convivir un buen rato ya que muy pronto yo tendría que irme de pueblo para irme a la ciudad de Tepic, Nayarit a seguir mis estudios y quería aprovechar estar con ellos. De esa forma mi papá accedió y nos prestó las llaves de la casa. Recuerdo, ese día, no la pasamos en la preparatoria hablando de lo que haríamos en la noche. Bueno, al fin de clases mis amigos y yo quedamos de reunirnos a las 8 p.m. en mi casa. Mis amigos vivían en otro pueblo a 4 kilómetros retirado del mío. Recuerdo que ese día llegaron más temprano de lo acordado, pues era la emoción que tenía de vaguear un buen rato. Recuerdo que todos nos vestimos con alguna ropa color negra, fuese playera o pantalón, solo para ser más emocionante ese día y siguiéramos la tradición de Halloween. Bueno, todo estaba tranquilo. Salimos a la tienda a comprar café, galletas, agua, bombones, refrescos, etc. Según nosotros nos desvelaríamos hasta amanecer. Eran alrededor de las 10 en punto de la noche, cuando salimos enfrente de la casa, al jardín por así decirlo, ya que no había ninguna flor más que puro pasto seco y viejo, ya que la casa no se habitaba seguido el pasto y la basura quedaba tirada en el suelo. Todo era normal, nosotros cotorreábamos, hacíamos bromas, empezamos a contar cuentos y no pasaba nada. Ya eran alrededor de la medianoche cuando mi amigo Eduardo empezó a sentirse aburrido, ya que no pasaba o escuchábamos nada. Empezamos a ver algunas fotos que capturamos con el celular al momento de estar reunidos frente a una fogata, y no sé si era parte de la imaginación de nosotros que en ese momento le empezamos a hallar forma y figuras a las flamas que salían del fuego. Fue entonces cuando a Eduardo le entró más interés estar velando ese día. Recuerdo muy bien que los 3 estábamos sentados afuera de la casa a un lado de la puerta, la cual dejamos abierta con el foco encendido y un ventilador viejo girando. Ya alrededor de las 12:30 o la hora cero, como así la conocemos, mi amigo Eduardo empezó a gritar que él no le tenía miedo a nada, que el diablo no existe y ese tipo de cosas que hace uno para que los demás se intimiden y sientan miedo. Tal vez lo hacía para que nosotros viéramos que era el más valiente de los 3, ya que él era el más chico de edad. Cuando Eduardo gritó: "Aparécete, Satanás, no te tengo miedo", recuerdo muy bien que en ese momento la luz del foco se apagó y los 3 quedamos paralizados por un momento. Manuel dijo: "¿Se fue la luz?". Enseguida de eso nos percatamos que el abanico seguía girando, lo supimos por el ruido de las aspas. Eduardo quedó paralizado y a la vez emocionado al ver dicha situación. Tanto fue la emoción que empezó a gritar de nuevo. Manuel y yo insistíamos a que no siguiera gritando, pues algo malo sucedería y que el mal sí existe, que no jugara con eso. Él nos ignoró y nos dijo: "¿Que acaso tienen miedo? Para eso me gustaban", y gritó de nuevo: "Aparécete, Satanás, no existes, aquí estoy". Y en cuanto terminó de mencionar eso, sucedió lo mismo que había pasado instantes atrás. El foco se apagó y el abanico seguía girando nuevamente. Aún recuerdo bien el sonido de las aspas entre aquella noche oscura y de silencio, ya que en mi pueblo toda la gente acostumbra a dormir temprano. Después de unos segundos la luz se volvió a encender de nuevo. En ese momento no captamos que era una advertencia, que debíamos de parar. Eduardo, ya un poco asustado, se quedó callado, muy pensativo.
En el fondo él sabía al igual que nosotros que se moría de miedo, pues no era coincidencia que la luz se apagara cada vez que Eduardo empezaba a retar al mismísimo diablo. Él se hacía fuerte, su objetivo era asustarnos para que al día siguiente, él verse como el valiente del equipo. No pasaron muchos minutos cuando Eduardo se decidió a retar por tercera vez al Señor de las Tinieblas. Yo y Manuel la verdad moríamos de miedo, al no saber qué pasaría después de una tercera vez. A pesar de nuestra edad debo de aclarar que nos sentíamos como niños de primaria. Fue entonces cuando Eduardo gritó por tercera vez: ven Satanás, aparécete, no existes, no te tengo miedo. Y al terminar Eduardo de gritar eso, todos volteamos hacia adentro de la casa para ver qué pasaba, solo que esta vez no se apagó el foco, solo se podía escuchar un silencio. Eduardo, de estar parado, se sentó en la banqueta junto con nosotros, pero no dijo nada, se notaba asuntado al ver qué pasaría, y de sentir ese silencio. Fue ahí entonces cuando todo comenzó. Se empezaron a escuchar unos pasos muy fuertes como de caballo, pero estos eran más pesados, se escuchaba muy claro. Cada pisada que daba dichos pasos se escuchaban en el corral. Les diré que las casas en los pueblos normalmente no tienen bardas, solo los divide comúnmente una cerca de alambre de púas, y esa casa de mi padre solo tenía alambre de púas que la hacían dividir de casas abandonadas a ambos lados, y enfrente estaba un monte, que ese monte tenía un pequeño camino que daba a la casa, pues la gente lo usaba de camino, y para no rodear atravesaban el corral de la casa para llegar al monte. De momento pasó por nuestras cabezas: es un caballo, pero conforme se acercaba los pasos no eran los de un caballo normal. En ese instante todos nos asustamos al sentir los pasos ya muy cerca de la casa. Yo solo esperaba que esa cosa se asomara y se apareciera, pues tan cortos eran los ruidos que ya lo hacíamos que estaba con nosotros. En ese momento Eduardo entró en una especie de shock, no se pudo parar al verme, que yo me levante. Yo no sabía qué hacer, sentía que esa cosa en cualquier instante se asomaba. Mi mejor amigo Manuel no se podía levantar, pues él usaba muletas en ese entonces. A un lado estaba Eduardo en shock, no sabía qué hacer. Sería por los nervios o el miedo, no sé qué me pasó, solo recuerdo que después de unos segundos me decidí, abracé a Manuel como pude, lo llevé a la casa y lo tiré en colchón que teníamos como tendido para dormir. Luego, regresé con Eduardo, el cual él estaba con una mirada muy extraña, como asustado. Su cuerpo está duro, no se podía mover por sí mismo. Debí de asustarme al verlo así, pero más era la preocupación que terminé por cargarlo al colchón y tirarlo. Enseguida cerré la puerta, me tiré al colchón junto con mis amigos esperando a que esa cosa llegara, nos hablara o cualquier cosa que pudiera suceder. Sabíamos que no iba a hacer nada bueno. Todos temblábamos de miedo. Por algunos segundos nos olvidamos de Eduardo y su salud, pues el miedo no hacía que reaccionáramos como debía de ser. De repente los pasos se dejaron de escuchar. Yo pensé que esa cosa ya estaba al pie de la puerta, pero nunca nos atrevimos a asomarnos por la ventana, jamás volteamos por debajo de la puerta. Solo sé que después de unos segundos, Eduardo empezó a moverse, pero como que se hubiese despertado de un sueño, porque empezó a llorar y a temblar. Decía que tenía mucho miedo, estaba arrepentido de lo que él había hablado, empezó a pedir perdón y poco a poco se fue tranquilizando. Créanme que aunque no supimos qué era, pero que si sospechamos quién fuese, ha sido día que más miedo he tenido hasta el día de hoy. Jamás he logrado borrar eso de mi mente, y no sé si sea cosa del destino o solo casualidad que a mi amigo Eduardo hasta el día de hoy no ha dejado de tener problemas. Hace poco intentó quitarse la vida, luego se puso malo y lo operaron, y esta última vez tuvo un problema, no recuerdo qué fue, pero lo operaron por tercera vez y hoy está en cama guardando reposo.
Solo quisiera decirles no jueguen con cosas así. Esta historia fue real y nos pasó esa mala experiencia. No quisiera que nadie pasara por esto. Hay que pensar dos veces antes de decir una palabra. Recuerden, si existe el bien, existe el mal. Se puso malo y lo operaron, y esta última vez tuvo un problema, no recuerdo qué fue, pero lo operaron por tercera vez y hoy está en cama guardando reposo. Solo quisiera decirles no jueguen con cosas así. Esta historia fue real y nos pasó esa mala experiencia. No quisiera que nadie pasara por esto. Hay que pensar dos veces antes de decir una palabra. Recuerden, si existe el bien, existe el mal.